este curso es para que ustedes empiecen a entender que podemos disfrutar los miedos y podemos ser muy felices junto a nuestros miedos y beneficiarnos de los miedos. Miren qué interesante los miedos, y esto es desde temprana edad hasta ya una edad adulta, todos los miedos que se nos van poniendo en el camino, ¿no? El miedo de no ser aceptado, ¿no? Ese es el primero, ¿no? El colegio, que no te acepten, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos usar eso a favor o en contra? Yo les voy a contar una historia muy rápida. Yo llegué a los 19 años a una ciudad muy elitista, muy snob, que se llama Guadalajara, México. Cuando yo llego a Guadalajara, el círculo ese elitista, la alta sociedad, era pequeño. Pues por cuestiones de la vida yo me enamoré de una chica, ¿sí? Llevaba un mes en Guadalajara y me enamoré de la chica más conocida de ese círculo. ¿Saben lo duro que fue para mí? Que era prácticamente imposible salir con ella porque simplemente yo no pertenecía a ese country club, a esa sociedad, a ese círculo. ¿El miedo cuál era? El miedo era no ser aceptado. Miren qué interesante cómo son las cosas movilizadas en la vida y yo las voy descubriendo hasta el día de hoy. Yo tenía mucho miedo de no poder estar con ella. Me encantaba esa chica, ¿sí? Y ella me daba entrada, pero era con límite porque se complicaba con toda su familia y toda la sociedad y bueno, pareciera que estaríamos en el siglo XVIII, pero así era México hace 30 años atrás. Miren qué interesante esto. El miedo a no ser aceptado, ¿sí? Para conocer a esa chica. Gracias a ese miedo, yo hice una revista social en Guadalajara que al día de hoy la gente la conoce, ¿sí? Se llama Ragazzi. Y si hay mucha gente transmitiendo, que está en la transmisión en vivo, se van a acordar de esa revista. Esa revista se convirtió en la revista de sociedad número 1 de esa ciudad. Después de 2 años de esta historia que les estoy contando ahorita, el que decidía quién entraba a la fiesta o no, quién entraba a los mejores lugares o no, era yo. La pregunta es, ¿por qué hice esa revista? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Sí? Pues ser parte de esa sociedad. No fue decirle a alguien no afuera, porque a mí no me gustaba hacerle lo mismo, ¿sí? Que me hacían a mí. Porque como yo no era nadie, pues de repente yo no tenía acceso a esas cosas. Y fue todo lo contrario. Obviamente no eran fiestas tan famosas y tan grandes, fiestas hasta de 2,000 personas, que pues era imposible técnicamente que puedan entrar todos, ¿no? Pero lo más interesante es que si yo no hubiese tenido el miedo de no ser aceptado, nunca hubiese hecho esa revista. Jamás. O sea, el motivador número 1, yo decía que era para hacer negocio, que era un buen negocio, que era muy interesante esa revista, pero técnicamente el miedo que provocó que yo haga ese emprendimiento fue eso. Entonces, para la gente que tiene miedo a emprender, yo le pregunto, ¿realmente estás claro cuál es tu miedo? Porque realmente si tienes un miedo y juegas con ese miedo, de repente ese miedo, en vez de pararte, ese miedo te puede activar a hacer un gran emprendimiento. Para no hacerle la historia larga, esa revista la vendí en miles y miles de dólares. Me compré mi primer carro Mercedes-Benz, mi primera casa, hice mi primera empresa formal, una empresa con 30 empleados, con ese dinero. Miren lo que me dejó ese miedo. Me dejó todas esas cosas, además de una satisfacción increíble, porque esa revista en solamente 2 años se convirtió en la revista de la alta sociedad, de la juventud y de los universitarios de todo Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo? ¿La chica? La chica es una larga historia, pero... dice la chica. Es una larga historia. Salí con ella, pero bueno, uno nunca sabe, pero el papá al final del día la mandó a estudiar a París. Sí, yo no sé si me la desaparecieron, ¿no? Pero bueno, así es la vida y bueno, es muy amiga mía ahora. Y es muy interesante ver las reacciones de los hermanos y de su círculo cercano cuando nos vemos, ¿no? Entonces muy interesante porque todos sabían esta historia tipo Romeo y Julieta, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, pero los papás eran como del siglo XVIII. Bueno, el miedo al sexo opuesto, ¿no? ¿Cuál es el miedo al sexo opuesto? Pues de ser rechazado. O ya fuimos rechazados, entonces tenemos pavor que nos vuelvan a rechazar. Entonces todo el tiempo te estás negando la posibilidad de tener una pareja maravillosa. O por ejemplo hay mujeres que dicen, no, yo ya intenté mucho, yo ya no voy a intentar más, prefiero estar sola que mal acompañada y no quiero intentar más con nadie. Entonces, en el amor, por ejemplo, es bien interesante entender esto. El miedo te hace casarte feliz porque tienes miedo a estar solo. Pero también el miedo hace que rechaces al sexo opuesto y decidas, prefiero estar sola que mal acompañada, y yo no me meto en problemas y me paralizo. Entonces la pregunta es, ¿realmente por qué nos casamos?
Y la respuesta es que nos casamos en la medida que la persona, nuestra pareja, pueda cubrir los miedos que nosotros no podemos cubrir. Es como una sociedad biológica, ¿no? Entonces, vamos a ponerle que yo soy sumamente extrovertido, entonces probablemente me puede gustar el polo opuesto, que es la introvertida, porque eso compensa. Vamos a ponerle que yo tengo una familia sumamente disfuncional y ella tiene una familia hermosa. Yo tengo miedo que mi hijo no tenga una familia hermosa, funcional. Entonces, ¿con quién me caso? Con la que me puede dar la familia funcional. Tengo miedo a tener una familia disfuncional. Vamos a ponerle que tengo pavor porque sufrí muchísimo, yo no tengo dinero y sufrí mucho en la pobreza de mi familia. ¿Sí? ¿Cuál es mi miedo? ¿Sí? No tener dinero. ¿Con quién me caso? Con la persona que tiene dinero. Y normalmente, nunca nos hemos hecho la pregunta, pero regularmente nos casamos con la persona que nos puede reducir la mayor cantidad de miedos posible. Por eso el matrimonio es sumamente difícil, porque a través de los años, ¿sí? Los miedos van cambiando. Nos vamos transformando y los miedos se transforman. Entonces tu pareja te puede cubrir todos los miedos en este momento, pero quién sabe si en 3 años. Por eso estar 20 años casados es un reto, porque conoces una colección de miedos nuevos y se cambian, son verdes, son naranjas, son rojos, son amarillos y van cambiando constantemente. Y en la medida que la pareja tiene la intención, el conocimiento y el amor para adaptarse a los nuevos miedos, la nueva colección de miedos que vienen ahora en estos próximos 3 años o 7 años como dicen, entonces el matrimonio sigue. Listo, el miedo a la verdad, ¿no? Por eso mientes. ¿Por qué mentimos? Tenemos miedo a la verdad. Porque tenemos miedo a lo que nos puede provocar la verdad, ¿sí? Pero de repente tú puedes entender que tu miedo te puede ayudar a ser una persona diferente y que te niegues a hacer eso y dices, ¿sabes qué? No le voy a tener miedo más a esto y por eso te digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser tu amigo y se acabó y no nos vemos más, ¿sí? Y de repente eso te hace una mejor persona o de repente eso te podría hacer más feliz, ¿sí? El miedo de ser, el miedo al fracaso, la gente tiene pavor al fracaso, pero lo más interesante, y después de todos esos años de análisis, es que también la gente tiene un miedo impresionante al éxito, pues la gente no sabe eso, y no entiende eso, y no asume eso. Pero así como te puede dar miedo el fracaso, también te puede dar miedo el éxito, ¿no? Por eso la gente dice, no, prefiero ser pobre pero feliz. Ese es un miedo al éxito, ¿no? ¿Acaso no se puede ser rico o feliz? Sí se puede, pero tienes miedo a ser exitoso, a ser feliz y a ser rico. No, pues entonces no va a ser fácil, ¿no? El miedo a cambiar por el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Porque cambiar requiere mucho sacrificio, mucho desgaste de energía. El miedo a ser pobre, pero también, ¿sí? Miedo al dinero. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de ese problema de por tener miedo al dinero simplemente nos alejamos al dinero? Así como tienes miedo al amor, te alejas al amor. Lo mismo es el dinero. Tienes miedo al dinero, te alejas al dinero. El miedo a ser diferente y ser rechazado, ¿no? Entonces por eso todos vestimos, bueno, no yo, pero la gran mayoría viste igual. ¿Por qué vestimos o por qué visten igual? El miedo de no ser aceptado, ¿sí? Como una persona decente que vistes. Les cuento, el fin de semana mi mamá me decía, mi amor, yo no sé de dónde has sacado esa moda, ¿no? ¿Sí? No me gusta para nada, ¿no? Y me critica todo el tiempo, ¿no? Y le digo, mamá, ¿y por qué no le gustan mis pantalones? Tienen como 14 bolsillos, ¿no? Y mis calcetines púrpura, ¿no le gusta? Y me dice, no me gusta. ¿Por qué no te compras unos pantalones Dockers beige como ese señor que está pasando, que se ve tan bien vestido, ¿no? Y una camisita polo de rayitas, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra el que tiene Dockers beige y polo de rayas, pero él compra esa ropa por miedo a no ser parte del círculo gerencial, que usan todos, se uniforman igual. Y yo visto así porque yo tengo miedo a ser igual o ser como él. Porque yo trato de ser exactamente lo contrario a él. Pero yo visto así por un miedo. Y él viste así por otro miedo. Y ustedes visten así por otro miedo. ¿Ok? El miedo a no lograr, el miedo a las consecuencias para lograr y el miedo al miedo. ¿Sí? Entonces esto pues es una colección de miedos increíbles por todo el tiempo. Busca las herramientas necesarias para cambiar este jueguito.